Materia matemática, grado octavo. Contenido, adición de números racionales. Objetivo, resolver adición con números racionales. Observa la siguiente situación. Juan, Carlos y Luis compraron una pizza. Juan consumió los 2 décimos, Carlos consumió los 5 décimos y Luis consumió los 3 décimos. ¿Cuántas partes de la pizza consumieron entre los tres? Para saber cuánto se consumió de la pizza entre los tres amigos, vamos a hacer uso de la recta numérica. Primero vamos a dividir la unidad en 10 partes, donde cada una va a tener un valor de 1 décimo. Luego tenemos que Juan consumió 2 décimos de la pizza. Ubicamos los 2 décimos en la recta. A partir de esta ubicación contamos los 5 décimos que consumió Carlos, que nos da un total de 7 décimos. De igual manera, desde esta ubicación vamos a contar los 3 décimos que consumió Luis, dándonos un total de 10 décimos, es decir, la unidad completa. Por lo tanto, podemos decir que entre los tres consumieron toda la pizza. Para sumar dos números racionales con el mismo denominador, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. Por ejemplo, para calcular la adición, 2 quintos más 6 quintos, se suman los numeradores y el resultado es el numerador de la fracción suma. Se deja el mismo denominador, que será el denominador de la fracción suma. Por lo tanto, la fracción suma es 8 quintos. Si dos números racionales tienen distinto denominador, se debe buscar una fracción equivalente a cada una de las fracciones dadas, con el mismo denominador. Luego se adicionan las fracciones equivalentes obtenidas. Por ejemplo, para sumar 2 sextos y 1 tercio, primero vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, el mínimo común múltiplo es 18. Luego procedemos a amplificar las fracciones para convertirlas a fracciones equivalentes que tengan como denominador 12. Para el caso de la fracción 2 sextos, vamos a multiplicarla, tanto en el denominador como en el numerador, por el número necesario para que el denominador tenga el número 18. Por lo tanto, vamos a multiplicarla por 3. Para el caso de la fracción 1 tercio, de igual manera, vamos a multiplicarla, tanto en el denominador como en el numerador, por el número necesario para que el denominador tenga el número 18. Por lo tanto, vamos a multiplicarla por 6. Finalmente, sumamos las fracciones obtenidas y simplificamos si es necesario. Por lo tanto, la suma de 2 sextos más 1 tercio es igual a 2 tercios. Adición de números racionales con expresión decimal. Para sumar dos números racionales con expresión decimal, como por ejemplo 45,63 y 35,37, primero se escriben los sumandos en posición vertical, garantizando que las comas se queden una debajo de otra. Se resuelve la suma como si se tratara de números enteros. Se ubica la coma de la suma alineada con la coma de los sumandos. Por lo tanto, la suma de 44,63 más 35,37 es igual a 80. Propiedades de la adición de números racionales. Clausurativa. La suma de dos números racionales es un número racional. Conmutativa. El orden en el que se suman dos números racionales no altera la suma. Modulativa. La suma de todo número racional con 0 da como resultado el mismo número racional. El 0 es el módulo de la adición. Invertiva. Todo número racional sumado con su opuesto aditivo da como resultado 0. Asociativa. Cuando se suman más de dos números racionales, estos pueden agruparse sin importar el orden y siempre se obtiene el mismo resultado. Hoy aprendimos adición de números racionales. Recordemos que para sumar dos números racionales con el mismo denominador, se suman los numeradores y se mantiene el mismo denominador. Para sumar dos números racionales con diferente denominador, se debe buscar una fracción equivalente a cada una de las fracciones dadas, con el mismo denominador. Luego se adicionan las fracciones equivalentes obtenidas. Adición de números racionales en expresión decimal. Se escribe los sumandos en posición vertical garantizando que la coma quede una debajo de otra. Se resuelve la suma como si se tratara de números enteros. Se ubica la coma de la
Suma alineada con la coma de los sumandos. Propiedades. Clausurativa. La suma de dos números racionales es un número racional. Conmutativa. El orden en el que se suma dos números racionales no altera la suma. Modulativa. La suma de un número racional con 0 da como resultado el mismo número. Invertiva. Un racional sumado con su opuesto aditivo da como resultado 0. Asociativa. Cuando se suman más de dos números racionales, estos se pueden agrupar sin importar el orden y siempre se obtiene el mismo resultado. Bien, estimados estudiantes, hasta la próxima.